¿Sabías que con un enchufe, un splitter y un cable coaxial puedes ver TV gratis en HD? En este video te muestro cómo hacerlo en minutos. Es rápido, fácil y funciona de verdad. Vamos a utilizar un enchufe de lo más económico que hay en el mercado. Lo desarmamos para poder realizar nuestro trabajo. Buscamos cable coaxial y vamos a cortar un pedazo para sacar la malla y el conductor central. Destornillador, y aquí vamos a aflojar vamos a introducir la de las puntas acá y la vamos a sostener volviendo a apretar. Tomamos la pinza y hacemos esto. Tomamos la malla y la ubicamos del lado opuesto. Ahora, con mucho cuidado, vamos a introducir por este punto, evitando que ambos conductores puedan pegarse. Aquí vamos a hacer lo siguiente. Vamos a usar un poco del dieléctrico. Simplemente hacemos la instalación interna, evitamos que ambos conductores hagan contacto en la parte interna, tomamos el split y lo vamos a colocar así. Y listo, qué fácil. Cable coaxial RG6 y vamos a cortar 85 centímetros de cable coaxial. Lo enderezas, usa una cinta de medir, la ubica en 85 centímetros, 33 pulgadas y media de longitud, mides y cortas.
Es muy importante que preste atención a los siguientes pasos que te voy a decir. No vuele el video para que no te pierda un solo detalle. Coloca la cinta en 4.5 centímetros, 1 pulgada y 3/4. Retira la malla, la goma y quédate con el conductor interno. Presta mucha atención a lo que vamos a hacer aquí. Retira con cuidado. Y ahora la llevas a 5 centímetros, 2 pulgadas, y termina de remover el excedente. Aquí con mucho cuidado corta solamente, ojo, la goma negra. Y no corte la malla. Envuelve la malla hacia atrás. Ojo, no salte el video, porque esto es fundamental aquí en este proyecto que pocos saben. Retira el dieléctrico con una pequeña vuelta. ¿Y qué vas a hacer con la malla? Te voy a explicar ahora cuando hagamos ese proceso del otro lado. Así que vuelve y realiza el mismo proceso que hiciste aquí y te explico a continuación. Ojo, aquí vamos a coger o tomar la malla y la vamos a envolver junto con el conductor interno. Muy fácil hasta el momento. Ahora viene un punto muy clave. 5 centímetros. Y vamos a marcar esos 5 centímetros aquí con algo que se note. 5 centímetros. Voy a utilizar este marcador color blanco. Y voy a medir 5 centímetros. Ahí están mis 5 centímetros. Y debo de marcarlo. Legible. Haz lo mismo del otro lado del cable o extremo del cable. 5 centímetros y márcalo. Y listo. Busca una cuchilla. Y aquí simplemente con mucho cuidado corta la envoltura negra o blanca si fuese el caso. Y haz lo mismo del otro lado. Y ahora, con la punta de la cuchilla y sin hacerle mucha presión, a partir de la línea vamos a retirar la envoltura negra. Con cuidado, no le haga mucha presión a la cuchilla para que no vayas a cortar la malla. Es simplemente que tú sientes que roza la cuchilla y realiza el corte. Entonces, abres de esta forma y retira la envoltura negra. Y vas a llegar hasta los puntos que hemos marcado. Ahora, retírale la vuelta al cable. Por cierto, si aún no lo ha hecho, te invito en este momento a que te suscribas al canal JM Actualidades. Ahora llegó una de las partes más importantes, que espero que no te la pierdas. Se trata de nosotros conectar el cable aquí en este punto. Para ello cruzamos esa parte así y aquí debemos de envolver firme, que no se mueva y que quede bien conectado el cable.
Fíjate, no hemos utilizado ningún accesorio adicional. Vamos a hacer lo mismo con el otro segmento de cable que tenemos. Lo cruzamos de esta forma y aquí lo vamos a cruzar y debes de hacer lo mismo. Unirlo firme, que no se mueva. Entonces lo vamos a enderezar que quede de esa forma, mira, así. Te muestro. Finalmente, ¿qué vamos a hacer? Vamos a buscarnos un utensilio que tenga aproximadamente 23 o 24 centímetros de diámetro. Este posee 23 centímetros de diámetro. Ahí lo tienes. 9 pulgadas. Y le vamos a dar forma. Y aquí recuerda, la parte negra que tenemos debe de quedar a 90 grados. Así, mira, en forma recta. No te preocupes, que yo te voy a enseñar cómo tú vas a dejar esa pieza así. Fíjate. Y entonces termina de darle la vuelta para que quede formado de forma circular. Ok, retorné. Entonces, una pistola de silicón sostiene de esta forma y le coloca silicón y espera que enfríe un momento para que quede unido así, directamente. Lo deja sostenido un momento en lo que termina de enfriar la pasta de silicón que hemos aplicado. Dejamos que enfríe un momento y retornamos. Muy bien, amigo, y así damos inicio a este año 2025. Bendiciones para todo. Y aquí puedes ver cómo con pocos materiales caseros nosotros hemos realizado una poderosa antena para ver televisión totalmente gratis en nuestro televisor. Vamos a realizar una pequeña prueba con un televisor antiguo y luego pasamos a hacer la prueba final con nuestro Smart TV. Si te ha gustado este contenido, suscríbete al canal JM Actualidades. Dale like, compártelo. Si deseas ser miembro del canal, puedes hacerlo a través de la membresía del canal. Bien, antes de hacer la prueba final, voy a hacer una pequeña demostración aquí. Por aquí tengo, no sé si se nota, un convertidor y debo de colocar el cable aquí. Vamos a hacer una pequeña prueba aquí donde estoy. Tengo este televisor para hacer las primeras pruebitas aquí rápida y luego pasamos entonces al Smart TV. Alguien preguntaba de la conexión, señores. Este es un televisor muy grande y no voy a estar a cada rato mostrando la conexión allá atrás en el televisor. Por aquí se coloca en el televisor y aquí el cable viene donde yo voy a colocar ahora la antena. Entonces se enciende el televisor. En este caso no tendrá señal. Debo de encender la cajita. Fíjense. Se programa en el canal 3. Vamos a encender. Encendemos la caja. Pasa aquí a color verde. Ya aquí me dice que debo de colocar aquí una antena para que ella pueda abrir los canales. Miren, no tenemos ningún tipo de canal ahora mismo. Aquí seteado, nada. Observan. Nada. Sin señal. No hay canales, obviamente. No está programada. Discúlpenme que no soy muy ducho con esto. Es nuevo el control y me equivoco mucho. Entonces nada, miren ahora. Esta es la antenita que hicimos.
La vamos a colocar así y la vamos a colocar en cualquiera de los puntos. Puede colocar 2 televisores. Miren cómo llegó la señal rápidamente cuando hice la conexión. Me da buen indicio la antena porque yo todas mis antenas las calculo. Y ahí tenemos señal digital, miren. Ahí tenemos. Fíjense de la forma que oriento la antena. Miren la antena ahí. Y nada, hay algunos canales que es probable que no ingresen aquí donde estoy. Como yo les decía, que estoy en un cuarto aislado para evitar el menos ruido posible. Pero de todas formas estamos recibiendo canales como pueden ver. Y nada, eso es una forma. Vamos a pasar rápidamente al otro televisor. Aquí simplemente se desconecta y se frisa la señal. Estamos conectados a esa cajita. Ahora fíjense cómo se quedó la señal ahí frisada. Y nada, ahí vamos a pasar al otro televisor. Ok, fíjense frisado, ahí está la conexión. Por si acaso alguien quería verla. Miren cómo se conecta, todo frisado. Vamos a encender la luz. Y ese cable está conectado aquí en el televisor, en la parte de atrás. Esos televisores son viejos y pesan mucho, señores. Mira, ahí se conecta el cable. Esos televisores pesan demasiado, señores. Entonces, nada, me voy al otro TV, frisado totalmente. Esa cajita trabaja así. Si hubiese sido otro televisor, se va a la señal. Vamos a hacer nuestra prueba final en nuestro televisor. Aquí tenemos la antena y vamos a encender. Yo luego coloco la cámara aquí fija para poder hacer ya una toma directa en nuestro televisor. Entonces, yo voy a colocar la entrada de la antena o del cable coaxial en el televisor aquí. Miren. Observan que no tenemos señal. Entonces, voy a ubicar primeramente la cámara fija aquí. Y entonces voy a ajustar todo. Cuestión de que quede bien. Un buen zoom. Ahí se ve bien. No se ve bien. Vamos a recortarlo un poco. Ahí se ve regular, pero se ve la conexión. Suelto el micrófono y procedo a hacer la instalación. Fíjense que no tenemos señal en ningún canal porque no tenemos la antena conectada. Vuelvo y coloco. Ahora solté y me quedo con ella en la mano. Tengo que buscar la orientación correcta. Fíjense, de esa forma así trabaja la antena. Y como yo digo, la antena tiene que pixelarse en algún punto, porque si la antena es la que está trabajando en